a la recepción de la palabra de Dios. Es un privilegio poder participar del culto, recordando que el apóstol Pablo nos dice en la primera a los Corintios que oraremos en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaremos con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Muchas veces nuestro culto cristiano, sobre todo en la actualidad, está plagado de cosas bonitas, menos de entendimiento bíblico. Escuchábamos música en la semana incluso, y platicando con mi esposa, nos percatábamos de cómo incluso la música cristiana que se elabora para la adoración, en el día de hoy es música hermosa, muy bonita, pero pareciera que solo se le da una embarrada doctrinal. Jesús de Nazaret, su sacrificio, su resurrección, la profundidad de la verdad ya nos está abordando, no solamente en la música, también en la predicación, también en nuestra oración. Debemos tener contenido, hermanos, y debemos entender que la única forma de crecer es conociendo más a nuestro Señor. Tratemos entonces de concentrar nuestra mente, nuestro corazón, a la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, por favor. Estamos en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, y vamos a dar lectura del verso 20 al verso 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Todos juntos, versículo 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Acciones blasfemas. De eso vamos a platicar y a reflexionar en esta tarde. De acciones blasfemas. Probablemente, cuando usted escucha la palabra blasfemia, inmediatamente identifica esta palabra con un insulto, con una ofensa dirigida a Dios. Y es muy normal que relacionemos estas acciones con personas que están fuera de un contexto cristiano. Tal vez nos formamos en nuestra mente la imagen de una persona que adora a Satanás, de una persona que está en contra del cristianismo, pero muy pocas veces podríamos pensar que la blasfemia o las acciones blasfemas se dan en un contexto cristiano, en un contexto en el cual Jesús es el centro de la blasfemia incluso. En este capítulo vamos a encontrar no solamente una blasfemia, sino diferentes formas de blasfemia del capítulo 3, verso 20 al verso 30. Recordemos que Marcos, hermanos, con anterioridad nos viene explicando cómo Jesús se encargaba de no tener relación alguna con los demonios. Y cada vez que un demonio declaraba: tú eres el Hijo de Dios o el Santo de Dios, inmediatamente el Mesías le decía: calla. O cuando el Señor hacía un milagro sorprendente y la persona no tenía mucha conciencia del Mesías, excepto por el milagro, también les mandaba rigurosamente que no se lo contasen a nadie.
y explicábamos que la razón era muy sencilla. Jesús no quería vendernos una imagen de un milagrero solamente, de una persona que solamente satisface nuestras necesidades físicas, y mucho menos quería tener una fama en la cual se le relacionara con Satanás o con los demonios. Porque para tristeza de la comunidad, los únicos que sí declaraban con certeza quién era Jesús eran los demonios. Pero llegó el momento en el cual estas relaciones se llegaron a dar hasta el punto en el cual los religiosos de la época blasfemaron en contra de Jesús y sin mucha conciencia blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Notemos con atención, por favor, el capítulo 3, verso 20 al verso 22. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Esto no es nuevo en el Evangelio de Marcos, porque si ustedes recuerdan, en el mismo capítulo, en el versículo 8 al 10, grandes multitudes se agolparon o estaban reunidas con Jesús por los milagros, las señales y por las maravillas que Jesús hacía. Pero otra vez en el capítulo 3, versículo 20, se nos recuerda que las multitudes están alocadas, están apasionadas por Jesús, pero claro que en el contexto sabemos que la única razón por la cual la multitud es grande y lo sigue eran los aspectos temporales y materiales que Jesús les estaba otorgando. Sin embargo, no solamente está esa comunidad inconsciente y grande que busca a Jesús con motivaciones incorrectas, sino que en el verso 21 se habla de otro tipo de personas. Vean con atención, a estas personas Marcos las califica como los suyos, ¿lo ven? Cuando lo oyeron los suyos. Algunas Biblias traducen cuando lo oyeron sus parientes. Esta expresión en el texto griego alude principalmente a la familia de Jesús de Nazaret. Así que la familia de Jesús de Nazaret escuchó los rumores de cómo Jesús está arrastrando a una gran multitud para sí, cómo Jesús hace muchos milagros, señales, maravillas, y la familia escuchó estos rumores de que ni siquiera, según el verso 20, Jesús tenía oportunidad de comer. De manera que en el verso 21 dice que cuando lo oyeron sus parientes o los suyos, vinieron para prenderle, o sea, vinieron para hacer una intervención, llevárselo, porque ellos tenían una idea. ¿Qué decían? Está fuera de sí, está loco, está fuera de sus casillas. Jesús ha perdido la cordura, ahí está su cuerpo, pero su mente se ha perdido por completo. Y en el verso 22 hay un tercer grupo, que es un grupo con una malicia astuta, que se define como el grupo de los religiosos, verso 22, o los escribanos, que habían venido de Jerusalén con una motivación única: examinar y acusar a Jesús de Nazaret. Era una especie de inquisición religiosa, mala y perversa, que tenía su origen en Jerusalén, pero este grupo llegó a un punto de blasfemia aún más grande en el versículo 22 al final, cuando dijeron que tenía a Belcebú. Belcebú es un dios caldeo. Recuerden que los hebreos tenían conexiones con los caldeos por la deportación a Babilonia, y Belcebú era el dios del estiércol o el dios de las moscas. Para los caldeos era una deidad, para los judíos era un demonio, básicamente. Y se dice en el verso 22 al final que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Así que hoy hablemos de acciones blasfemas y tratemos de identificar si nosotros, como cristianos o como seguidores de Jesús, tal vez, muchas veces, estamos actuando de manera blasfema, sin conciencia, pero hoy tenemos la oportunidad de examinar nuestra vida y notar si estamos actuando de esta manera. En primer lugar, hermanos, la primera acción blasfema que encontramos en este pasaje la tenemos en el verso 20.
Dice el verso 20, que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Esta última expresión, comer pan, nos está indicando cuál era la actividad central de esta reunión gigante. Adivinemos, la comida. Que Jesús, como lo hizo en otras ocasiones, multiplicó los alimentos, dio de alguna manera comida para las personas que estaban en extrema pobreza, sobre todo por la época, y entendemos que esta gran multitud lo sigue no solamente por los milagros, no solamente por las maravillas, sino porque Jesús está llenando sus estómagos, porque Jesús les está supliendo una necesidad física. De manera que la primer forma de blasfemia, aunque no parezca blasfemia, lo es, en primer lugar, es cuando buscamos a Jesús por motivaciones equivocadas. Hermanos, ¿eso es blasfemia? ¿Eso es una ofensa a Dios? Imagínese que usted le esté dando más valor al pan que al verdadero pan que descendió del cielo. Imagínese que usted le está dando más valor a los beneficios temporales que al eterno Dios que se hizo carne. Pero existen personas de antaño, sobre todo en los evangelios, que buscaban a Jesús por motivaciones equivocadas. Y me temo que la comida solamente es uno de los tantos motivos equivocados por los cuales muchas personas buscan o siguen a Jesús de Nazaret. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, pero voy a remitirme solamente a algunos, sencillos y básicos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, sin perder Marcos, por favor, capítulo 6, tenemos un milagro sorprendente. Cristo alimenta a 5,000 personas, multiplica los alimentos, y en el capítulo 6 se nos narra que Cristo, cansado y con otros propósitos más importantes que solamente alimentar a la gente, se fue a otro lugar, tomó la barca, y cuando la gente despertó estaba espantadísima. ¿Por qué? Porque se les fue su fuente de despensa, porque Jesús de Nazaret ya no estaba ahí. Y en el versículo 25 lo buscaron con mucha ferocidad, y el versículo 25 inicia diciendo lo siguiente: y hallándole al otro lado del mar, que era el mar de Galilea, o un lago también, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Noten la expresión, Rabí, como si fuese su maestro, como si fuese una autoridad de enseñanza para ellos. Esto es incongruente, hermanos, porque al final de la historia todos se van por su enseñanza. Tal vez han leído la historia. ¿Esto os ofende? 26. Respondió Jesús y les dijo, todos juntos: de cierto os digo que me buscáis. Efectivamente, sí me buscan, pero miren, no porque habéis visto las señales. Ellos están incluso en un grado superior a aquella agrupación que iba por los milagros. Sino porque, hermanos, porque comisteis el pan y os saciasteis. El consejo de Jesús es: trabajad no por la comida que perece, no se esfuercen por eso. No busquen al Mesías por la comida, dice el verso 27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Si deben preocuparse por algo en referencia a mí, si deben buscarme por alguna motivación, tiene que ser por el verdadero pan, por la vida eterna, por establecer una relación con Dios. Pero si solo me buscan por la comida, ustedes están actuando como blasfemos. Es una ofensa para Dios que busquemos a su Hijo por motivaciones equivocadas. Claro que hoy día se pueden dar muchas promesas y forjar motivaciones en el corazón del ser humano a través de los mensajes populares como: ven a Cristo para que seas rico, para que seas próspero, ven a Cristo para que no padezcas necesidad, ven a Cristo para que te sane, ven a Cristo para que restaure tu matrimonio, ven a Cristo para que te ayude en las diferentes áreas temporales de la vida.
Y la pregunta es, ¿esto tiene algo de verdad? Pues claro que sí. Tiene algo de verdad como cualquier mentira. Pero recordemos que la mentira satánica siempre nos habla de un 99% de verdad y un porcentaje de mentira. En ese sentido, hermanos, sí debemos reconocer que Jesús nos puede dar comida, ¿o no? Porque ¿por qué comemos? Porque Jesús nos suple el alimento, porque Dios en Cristo nos suple las necesidades. Debemos reconocer que por Cristo también sanamos de nuestras enfermedades. Si no fuera por la crucifixión, ni su gripa, por muy pequeña que parezca, tendría solución. Debemos reconocer que por Cristo y por su obra, nuestro matrimonio tal vez ha sido restaurado, tal vez hemos salido de una adicción, de una práctica, pero entendamos una cosa, hermanos, el beneficio mayor que Cristo nos quiere dar, que Dios nos quiere dar en Cristo, es una relación con Dios y con su Hijo que nos conforme cada día más a la imagen de Jesús de Nazaret. Y si la motivación no es esa, ya estamos en mal camino. Ahora bien, en Marcos capítulo 3, no solamente se nos va a hablar de ese tipo de blasfemia, porque reiteramos, estamos hablando de diversas blasfemias, ya que el capítulo 3, versículo 28 dice que las blasfemias, cualesquiera que sean, pueden ser perdonadas, excepto una. Pero una forma de blasfemia que encontramos en el contexto tiene que ver con la búsqueda de un Mesías con motivaciones incorrectas. Marcos 3, verso 21, notemos lo que dice, por favor. Cuando lo oyeron los suyos, he explicado ya que aquí con la expresión los suyos, el evangelista Marcos se refiere a los parientes o a la familia de Jesús, y quiero explicar esto. Ellos no andaban con él, ellos ni siquiera creían en él, sus hermanos, lo explica Juan. María incluso no sabemos por qué, pero a pesar de lo que experimentó en la encarnación, María no estaba siguiendo a su hijo en estos primeros días de ministerio, pero sí vinieron a buscarlo cuando escucharon que las grandes multitudes lo oprimían y que estaba haciendo grandes milagros y maravillas. Se dice en el capítulo 3, versículo 31, leamos todos juntos ese verso. Vienen después sus hermanos, ¿y quién más? Y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Noten esa expresión. Sus hermanos y la misma madre de Jesús no estaban dentro de la casa donde Cristo daba sus clases, donde Cristo discipulaba a las personas y les compartía el mensaje de amor o del reino. Su madre y sus hermanos estaban afuera, como muy aparte, y buscaban llamarlo porque su propósito, según el versículo 21, ¿cuál era? Prenderle. ¿Se acuerdan? Porque ellos tenían una idea. Versículo 21, está fuera de sí. El texto griego nos ayuda a entender esta expresión porque nos está indicando que Jesús es como si estuviese ahí, pero no estuviese ahí. Como si hubiese perdido la cordura, el raciocinio, como si estuviese loco. Sí estamos entendiendo, hermanos, que este es un acto de blasfemia. El que su madre y sus hermanos o sus parientes interpreten que Jesús, el Mesías, actúa como loco y que lo que hace no tiene cordura, pregunto yo, ¿es una blasfemia? Claro que sí, pero muchas veces nosotros también blasfemamos de esa manera. Punto número 2. La segunda acción blasfema es la siguiente. Cuando a Jesús lo interpretamos como a un loco. Y no solamente fueron sus parientes los que dijeron está loco, está fuera de sí. Tenemos a muchos personajes en la Biblia que llegaron a decir o a pensar, el maestro está actuando mal, el maestro no está pensando las cosas, el maestro está fuera de sí. Veamos algunos ejemplos y yo espero que si usted es discípulo de Cristo, evite esos pensamientos en los cuales Dios le ordena algo o Dios dice algo y usted piensa, yo creo que eso no es bueno, yo creo que eso está fuera de sí, yo creo que eso no es cuerdo. Como cuando decimos, hermanos, deberíamos entregar la vida por Dios y por Cristo. Hermanos, deberíamos de orar por un hermano que vaya a la sierra y quede ahí predicando el Evangelio para que las personas conozcan de Cristo.
Hermanos, debemos orar por un hermano o un matrimonio que vaya a la selva y comparte el Evangelio. Y muchas veces lo que decimos es: hermano, eso es una locura, se pone en riesgo la vida. Muchas veces en el contexto cristiano hay cosas que interpretamos como locura, pero recordemos que es un acto blasfemo, hermanos. Si Cristo lo está modelando y Cristo lo está enseñando, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Veamos algunos ejemplos, por favor. Tenemos en Marcos 8, versículo 31. Antes de leer este pasaje, me gustaría recordarles que pasajes atrás, Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo? Y si recordarán ustedes que Pedro responde en nombre de todos, ¿y qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo lo alaba y le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló el ser humano, sino mi Padre Dios. De seguro que Pedro estaba muy contento y muy emocionado porque Cristo lo reconoció como un hombre cuerdo y entendido de quién era Jesús. Pero inmediatamente Cristo les dice esto en el verso 31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, que un hermano o que el maestro nos diga: es necesario padecer mucho. Hermanos, padecer mucho implica cosas a veces dolorosas. Es necesario ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y ser muerto. Pregunta: ¿no suena a algo loco? ¿No suena a algo descabellado? Que tal vez nuestro hermano Frank en un futuro nos diga: hermanos, voy a dar una imagen hipotética, me voy a quedar encerrado en prisión para evangelizar a estas personas. ¿No pareciera algo loco? Bueno, no hay necesidad de eso, pero por ahí escuché una historia de unos jóvenes que querían evangelizar en una isla donde la civilización no existía y la única forma de entrar en la isla era quedarse ahí de por vida. Y se cuenta en esta historia que los jóvenes entregaron su vida, se fueron en el barco y toda su vida se la pasaron en ese lugar para predicar el Evangelio. Hermanos, ¿es algo descabellado? ¿Es algo loco? Tal vez desde una perspectiva humana lo es, pero en la perspectiva de Cristo no lo es. Que Saulo de Tarso dejara la vida cómoda que tenía, ¿era algo descabellado, hermanos? Claro que sí, pero en la perspectiva de Dios no. Y cuando pensamos diferente a Dios, nuestra acción ya es blasfema. Notemos entonces el verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, imagínense a Pedro ya con cierta emoción y cierta seguridad de hablar, porque lo acaban de alabar por su confesión. Dice que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, le empezó a aconsejar para que no hiciera eso. En Mateo incluso se nos dice lo que dijo. Le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pareciera que no estás pensando las cosas bien, maestro. Pensamos que lo que dices está un poco mal. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, todos juntos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Hermanos, ¿estaba Satanás en el corazón de Pedro? Claro que no. No estaba endemoniado. Satanás no lo estaba poseyendo. Pero ¿por qué le dice: apártate de mí, Satanás? Porque está actuando como el mismo Satanás. Porque la acción de Pedro, aunque parece buena, es un acto blasfemo. Pensar que Jesús está loco, o lo que planea o lo que hace está fuera de sí, es algo que ofende muchísimo a Dios y ofende muchísimo a Cristo. Otro ejemplo en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, por favor. Versículo 7 al 8.
Sí recordarán que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos quisieron apedrearlo. Tuvo que escapar el Señor de ese lugar para que no lo matasen los judíos, porque aún no había llegado su hora. Pero después de que su amigo Lázaro muere, Él le dijo a sus discípulos en el versículo 7, todos juntos: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Eso representa peligro, hermanos. Eso representa una acción de riesgo. Y en el verso 8 le dijeron los discípulos, todos juntos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? ¿Cómo interpretan a Jesús? Como una persona que no piensa, como una persona que no razona, como una persona loca. Y de hecho en el capítulo 11, verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, todos juntos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, el maestro ya no piensa bien, pero es nuestro maestro, nos vamos a identificar, vamos a acompañarlo y pues ya que nos maten. Estas personas están interpretando mal a Jesús. ¿Cómo interpreta usted a Jesús de Nazaret? ¿Cómo interpreta usted la voluntad de Dios? Fíjese que hace unos años, cuando decidí dejar mi carrera secular y dedicarme al estudio de las Escrituras, hubo pocas personas que me animaron, oraron por mí y me dijeron: hermano, es lo mejor que has hecho. Pero la mayoría de las personas, incluyendo a personas de la familia, incluyendo a hermanos de las congregaciones a las que yo pertenecía o conocía, me decían constantemente: hermano, piénsalo bien, te va a ir mal económicamente, vas a tener problemas constantemente, va a ser mucho estrés. Hermano, deberías evaluar si eso es lo mejor. Y me daba cuenta, hermanos, que las motivaciones regularmente eran equivocadas: dinero, comida, estrés, perder la comodidad. Me impacta también que muchas veces cuando una pareja tiene hijos, a veces bromeamos con nuestros hermanos y tienen un hijo, otro hijo y otro hijo. Lejos de pensar como piensa Dios, y no estoy diciendo que debamos ser negligentes, aconsejamos constantemente: ya no tengas hijos, ya no va a ser bueno para ti, ya no es correcto. Tampoco estoy dando licencia para tener hijos de manera inconsciente, hermanos, pero pensemos conforme a las Escrituras, pensemos conforme a lo que Dios dice. Si no queríamos tener hijos, lo hubiésemos pensado desde antes de casarnos, porque uno de los propósitos del matrimonio es tener una descendencia para el Señor. Pero en cosas como estas, que son sencillas y básicas, muchas veces nuestras acciones y nuestras palabras, debemos reconocer, son blasfemas, son contrarias a lo que Dios estableció en su palabra. Y bien podríamos escuchar la voz de Cristo diciéndonos: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas del Señor, sino en las cosas de los hombres. Y recordando, hermanos, que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Regresando a Marcos, y para finalizar con esta reflexión, Marcos 3, versículo 22, tenemos la última forma de blasfemia, y que es la blasfemia imperdonable. Ya dijimos, en primer lugar, una forma de blasfemia es buscar a Jesús con motivaciones equivocadas. La segunda forma de blasfemia es pensar que lo que Jesús hace y dice está mal o está fuera de sí, cuando interpretamos a Jesús como un loco o un descabellado. Y en tercer lugar, hermanos, cuando a la obra del Espíritu, número 3, cuando a la obra del Espíritu la asociamos con el mismo Satanás. O sea, ya no solamente pensamos que está loco, sino que lo que está haciendo es diabólico, ¿se entiende? Cuando asociamos a Jesús con el reino de las tinieblas. Y existen muchas blasfemias de esta índole. Por ejemplo, en el mormonismo hay personas que se atreven a decir, o más bien toda la secta se atreve a decir, que Jesús y Satanás son hermanos. Sin duda alguna se está asociando a Jesús con Satanás,
Y esto es una blasfemia tremenda. En este contexto, estaban de alguna manera atribuyéndole a Satanás lo que hacía el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero hoy día, en muchas iglesias, la obra de Satanás, dicen, es la obra del Espíritu de Dios. Por ejemplo, si entramos hoy día a una iglesia donde la gente está en el suelo, se revuelca, vomita, espuma, brinca, salta y hace todo un desorden sin conciencia, sin el contexto bíblico, la gente se forma y cae al suelo por la mano del pastor o el profeta, las personas empiezan a ser desfalcadas, las personas empiezan a ser manipuladas, constantemente escuchamos decir, el Espíritu se está moviendo en esa congregación, o el culto estuvo muy bien, el Espíritu se movió. Ahí la blasfemia está al revés, porque le estamos atribuyendo al Espíritu Santo algo propiamente de Satanás y del desorden y del pecado. Pero en este caso, vean lo que dice el verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, al príncipe de las moscas, al dios del estiércol en los caldeos, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Primero debemos dejar algo muy en claro, hermanos. Todo lo que hizo Cristo en esta vida, lo hizo como hombre. Nunca usó su divinidad. Repito, todo lo que hizo Jesús en este mundo y en esta vida, lo hizo en condición de hombre, bajo las limitantes del ser humano que era. Y todas las cosas maravillosas que ustedes encuentran en los evangelios, como sacar a los demonios, como calmar la tempestad, como los milagros que hizo, o como la resurrección del mismo Lázaro, fue por la obra del Espíritu Santo, en fe y sometiéndose a Dios el Padre. Por ejemplo, cuando Cristo calmó la tempestad, muchas veces encontramos en las Biblias comentadas, bueno, aquí Cristo calmó la tempestad porque era Dios. Hermanos, ¿Cristo era Dios o no? Claro que era Dios, pero no calmó la tempestad porque usó su divinidad. Él mismo le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, si ustedes tuviesen al menos una fe como un grano de mostaza, harían esto y aún más. Vemos entonces que Cristo calmó la tempestad, ¿por qué? Por su fe perfecta y profunda en Dios. Cuando resucitó a Lázaro, tampoco lo hizo usando su divinidad, hermanos. Él oró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y él mismo ha dicho, lo que hago yo, no lo hago yo, sino mi Padre que me envió. Obviamente Dios obrando en Cristo por el Espíritu Santo. Y en este caso no es diferente. Cristo saca a los demonios por el Espíritu Santo. Sin embargo, en el verso 23, Cristo tiene que explicarles algo. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Satanás no es tan torpe, no es tan tonto como para expulsarse a sí mismo. Y si un reino está dividido, en el caso del reino de Satanás, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Con esto le está diciendo a los religiosos, es imposible que yo saque a los demonios por Satanás, porque Satanás no es tan torpe como para dividir su reino. Versículo 27. La razón es la siguiente. La realidad es que ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Deben entender que si yo saco a los demonios por el Espíritu Santo, es porque el hombre fuerte, Satanás, ha sido ya atado, ha sido ya restringido, y porque el reino de Dios llegó, y con esto se suprimió por completo al reino de las tinieblas. De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento no van a encontrar ningún versículo en el cual los demonios sean sometidos. Los demonios son sometidos en el Nuevo Testamento a partir de que Cristo proclamó, el tiempo se ha cumplido, ¿qué más? Y el reino de Dios se acercó. El reino de las tinieblas llegó a su fin, ha sido destruido, y la evidencia es que el hombre fuerte está cruzado de brazos, está amarrado, está atado,
y su casa está siendo saqueada por el reino de Dios en la obra de Cristo. Versículo 28, para terminar. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. O sea que usted pudo haber blasfemado a Dios buscando a Cristo con motivaciones equivocadas, y aunque ese es un acto blasfemo, esa persona puede alcanzar perdón si cree en Jesús de Nazaret correctamente. ¿Verdad, hermanos? Aunque es un blasfemo y fue un blasfemo como nosotros, esa blasfemia no lo lleva a un juicio eterno. Podemos incluso interpretar a Jesús con locura, como muchas veces lo hacemos. No, hermano, eso está mal. No arriesgues tu vida por Cristo. No, hermano, ya no te multipliques, no te va a alcanzar. Podemos actuar como blasfemos también en esa área, pero ¿podemos alcanzar perdón, hermanos? Claro que sí. Pero cuando nosotros blasfemamos aquí, como lo hicieron los escribas, ya no vamos a alcanzar perdón jamás. Y voy a explicarlo bien, hermanos. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La pregunta aquí es, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Primero quiero decir lo que no significa. No significa decir una mala palabra o una ofensa verbal al Espíritu de Dios. No significa eso. Significa algo más profundo y más importante, hermanos. Hagamos una pregunta en la pantalla. ¿En qué momento la blasfemia se vuelve imperdonable? Vamos a preguntarnos un poco sobre eso. ¿En qué momento la blasfemia se vuelve imperdonable? O sea, la blasfemia contra el Espíritu no consiste solamente en usar malas palabras en contra de Dios o en contra del Espíritu. Hay algo más allá de meras palabras ofensivas. Yo he colocado dos cosas en particular. Primero, inciso A, la blasfemia es imperdonable cuando nuestra intención siempre ha sido desacreditar ¿a quién? A Cristo. Vean el verso 22, por favor, todos juntos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, hermanos, la multitud que seguía a Jesús por doquier, lo seguía por los milagros tal vez, lo seguía por la comida. Eso es un acto de blasfemia. La familia de Jesús tal vez incluso fue a la fuerza, verso 21, porque llegaron a pensar, pobrecito, está loco, lo van a matar entre tantas personas. Y es un acto blasfemo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, por el capítulo 3, versículo 6, vean con atención, sabemos que su expedición para seguir a Jesús era un acuerdo, en el capítulo 3, por favor, versículo 6, entre los religiosos de la época para acusarlo y para destruirle. Vean, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, la motivación siempre fue desacreditar y destruir a Jesús de Nazaret. Pero Saulo de Tarso también tenía esa intención, ¿verdad? Sin embargo, cuando Cristo se le reveló y le dio a conocer la verdad, Saulo de Tarso se arrepintió y se convirtió. Ahora, estos escribas del capítulo 3, verso 22, hermanos, ¿ya habían escuchado el mensaje de salvación o no? Sí. ¿Ya habían sido testigos de los milagros y las maravillas de Cristo? También. Habían sido testigos de su misericordia, de su amor, de su compasión, y a sabiendas de que este era el Mesías, y a sabiendas del mensaje y de que el Espíritu Santo estaba obrando y no el espíritu del demonio, ellos se atrevieron a acusarlo y a destruirle. Y en ese sentido, la blasfemia se vuelve imperdonable cuando nuestra intención, repito, inciso A, ha sido siempre desacreditar a Jesús de Nazaret. Muchas personas pueden asistir a cursos, discipulados, la iglesia, llegan a entender el Evangelio, lo llegan a explicar, pero la intención en su corazón siempre ha sido ser rebeldes ante Cristo y desacreditarlo. Pero hay algo más, hermanos, inciso B. La blasfemia se vuelve imperdonable
cuando a pesar de recibir una iluminación previa del Evangelio, como estos escribas que llegaron a conocer el mensaje y a Jesús, nos volvemos su enemigo? Ahora, déjenme darles un ejemplo de un personaje que personifica a todos los blasfemos de esta naturaleza: Judas. ¿Judas fue testigo de los milagros o no? Judas fue testigo del aprendizaje, del Evangelio, del mensaje, del amor y de las acciones de Cristo. Pero su motivación siempre fue otra. ¿Cuál? El dinero, las ofrendas, una motivación equivocada. Y al final de cuentas, a través de la iluminación que él obtuvo, se atrevió al volverse enemigo del Evangelio. ¿Hay perdón para alguien que no quiere el Evangelio, hermanos? ¿Existe perdón para una persona que después de conocer el Evangelio lo rechaza? No hay forma de ser perdonado si rechazamos el único medio de perdón, ¿se entiende? No hay forma de ser justificado si hemos blasfemado y somos contrarios al único medio de justificación. No hay forma de llegar a Dios si hemos rechazado al único mediador entre Dios y los hombres. Esa blasfemia no tiene perdón, porque mientras se encuentre en esa condición, rechazando ese único medio, no hay forma de ser perdonado. Veamos dos ejemplos en Hebreos y terminemos con la reflexión. Hebreos nos presenta precisamente un contexto en el cual muchas personas habían sido iluminadas, habían conocido de Cristo, pero estaban volviéndose enemigos de Cristo y regresando al judaísmo, a sus obras muertas, como esas obras que presentaban los ritos de la ley. En el capítulo 6, versículo 4, el autor a los Hebreos da un listado de cosas que estos blasfemos pueden llegar a experimentar y aún así rechazar a Cristo. Veamos, dice: porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. Recordemos una cosa: iluminación no es sinónimo de regeneración. Hay personas que experimentan la iluminación pero no son regeneradas. Por ejemplo, Judas es uno. El rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Fue iluminado o no, hermanos? Los que mataron a Esteban, Esteban les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu. Y aún con todo y que entendieron el mensaje de Esteban, crujieron los dientes y lo mataron. Así que ser iluminado no significa ser regenerado. Versículo 4. Así que los que una vez fueron iluminados, ¿qué más hicieron? Gustaron del don celestial, que es la salvación, hermanos. Pero recordemos algo: la palabra que se ocupa aquí es gustaron del don celestial. Y Hebreos está usando una expresión figurada en donde el don celestial, que es la salvación del hombre, la redención, muchas personas nos la comemos por fe, ¿se entiende? Y experimentamos esa salvación. Pero muchas otras personas no se la comen, solamente la gustan o la saborean. Esta palabra gustaron es una palabra, hermanos, que se traduce como saborearon. Como cuando usted va al súper y hay una chica con una charola y diferentes pedacitos de jamón, y usted va y se come un pedacito de jamón, se da la vuelta y le vuelve por otro pedacito de jamón, se está acabando casi la charola, pero nunca compra el jamón. De esta manera tenemos la expresión gustaron del don celestial. Personas que saborearon el Evangelio, lo llegaron a entender, pero no se lo comieron. ¿Qué más? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, hermanos. No dice que el Espíritu habitaba en ellos, sino que participaron del Espíritu Santo. Hermanos, pregunto yo, ¿los escribas que blasfemaron contra Cristo eran testigos y partícipes de lo que estaba haciendo el Espíritu o no? ¿No dice que el Espíritu vendrá para convencer al mundo? ¿No los que mataron a Esteban resistieron al Espíritu? Y así hay personas que participan de la obra del Espíritu sin que el Espíritu more en ellos, y no precisamente son hijos de Dios. Verso 5, hermanos. Asimismo también saborearon la buena palabra de Dios, tal vez en la iglesia, en los cursos, los apóstoles, etc. Y también fueron personas que probablemente participaron de los poderes del siglo venidero, o sea, tal vez fueron sanados milagrosamente, tal vez se le dijo levántate y anda, tal vez fueron liberados de un demonio, como en el Evangelio de Marcos. Pero esto que tenemos aquí, hermanos, ¿garantiza que sean verdaderos creyentes? No, pero sí nos garantiza algo: ya no tienen ninguna excusa.
y conocen a conciencia y a profundidad lo referente a Cristo y al Espíritu de Dios. Versículo 6, todos juntos. Si aún así recayeron, o sea, rechazaron, se volvieron enemigos de esto, ya no pueden ser renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento. No hay forma de que Dios les conceda el arrepentimiento si el único medio lo están rechazando. Es como si ellos quisieran crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponerle a vituperio, a la vergüenza pública. También tenemos Hebreos 10, por favor, versículo 26. Hebreos 10 sigue abordando el mismo tema y dice, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, hermanos, ¿todos pecamos voluntariamente, sí o no? Todos. No existen pecados involuntarios, Esto es una mentira. Todos los pecados son voluntarios. Que no nos demos cuenta es otra cosa, pero todo lo hacemos bajo nuestra voluntad. Ahora, podemos pecar voluntariamente, pero aquí pecar voluntariamente es algo más importante, hermanos. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Todos juntos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué significa pecar voluntariamente? Recibir el conocimiento de la verdad a conciencia y aún así pisotear al Hijo de Dios como lo hicieron los escribas. ¿Qué más? Tener conocimiento de la verdad y tener por inmunda la sangre que Él derramó en el nuevo pacto, en la cual Cristo fue santificado. Tener conocimiento de la verdad y aún así ofender ¿a quién? Al Espíritu de la gracia. Ningún pecado es imperdonable, excepto uno: rechazar a Cristo abiertamente y a conciencia y al Espíritu de Dios que nos puede proporcionar la gracia para ser salvos. Hoy hemos reflexionado sobre algunos actos blasfemos y la finalidad, hermanos, es que renovemos nuestra mente, que aprendamos a pensar como Jesús, para que podamos comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Hagamos una oración y nos preparamos para la cena del Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu bondad, tu amor, tu grandeza. Ayúdanos a evitar acciones blasfemas como hijos tuyos. Te suplicamos que en esta hora, Señor, podamos valorar la grandeza de tu sacrificio a través de la ordenanza de la cena. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.